En este fin de semana en que puedes ver tantas celebraciones acerca de la independencia, conmemorando la independencia de este país, la libertad y la Unión Americana, parecería como si nuestras libertades, como si nuestra independencia estuviese más amenazada que nunca. Y no me refiero a las libertades de ponerte una mascarilla o no ponerte una mascarilla o entrar y salir. Realmente se ha convertido en una cuestión política para muchas personas. Pero yo pienso que el debate de la mascarilla es lo menos que nos debe preocupar en este momento. Esta nación está más dividida que nunca. Y en realidad yo pienso que los latinoamericanos que vivimos aquí en este país, donde Dios nos ha enviado a crecer y a echar raíces, tenemos una función importantísima. Primero, como cristianos y parte del reino de Dios. Y en segundo lugar, como latinoamericanos, que hemos venido a este lugar a crecer, a desarrollarnos y no solamente a mejorar económicamente, sino que tú eres parte del plan de Dios para la expansión de su reino aquí en este mundo. Y yo quiero que tú pienses en eso, porque muchas veces nuestro filtro político, nuestra experiencia de vida, nuestros sinsabores marcan demasiado nuestra opinión. Y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, eres una nueva criatura con nuevos propósitos, eres una nueva persona. Dice que las cosas viejas las dejamos atrás y somos una nueva persona. Todas las cosas son hechas nuevas, incluyendo nuestra perspectiva, nuestro filtro y nuestra visión de mundo, nuestra visión cosmológica acerca de cómo yo debo vivir, cómo yo debo impactar y cómo yo debo reaccionar a lo que está ocurriendo en este momento. Todo lo que yo miro, no debo envolverme nada más emocionalmente en lo que veo en las noticias de una manera u otra, o en lo que he aprendido, o en el miedo, la confusión, o tantas otras emociones que nos invaden en la medida en que esta crisis, cuando ya parecía ir mejorando, de repente parece que amplió su esfuerzo y se destacó más su esfuerzo. Otra cosa que vemos hoy día es que esta nación está más dividida que nunca, o al menos en tiempos recientes. Y esta división nos hace a todos más vulnerables a los peligros internos y a los peligros externos. Me preocupa obviamente la solvencia, la estabilidad futura del país, pero yo no soy político, yo soy un pastor. Y mientras que no tengo una plataforma nacional ni estatal, tengo influencia sobre la iglesia local que Dios me ha llamado a pastorear y a dirigir. Y yo quiero que miremos lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 25. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá de pie. Y esto es lo interesante, el gran imperio romano cayó, nada nos garantiza que este país pudiera enfrentar el mismo destino. Tú piensas y cuando tú le hablabas a los romanos y a los césares y a los emperadores de su época, Roma era el país más poderoso. En su época Egipto fue el país más poderoso y Estados Unidos durante nuestra época en muchos aspectos y renglones se ha convertido en el país más poderoso e inclusive a nosotros como cristianos nos ha dado una falsa seguridad de que todo aquí va a estar bien y en cierta medida estaba mejor que en muchos de los lugares de donde nosotros provenimos. Pero la realidad es que no podemos poner nuestra esperanza. Menos me preocupa quién va a ser el próximo presidente y más me preocupa tu preparación espiritual para enfrentar los tiempos que estamos viviendo. Me preocupa más saber si tú o estás listo o no estás listo para encontrarte con Jesús independientemente de lo que venga en esta temporada. La cuestión aquí es si tu fe y tu compromiso con Cristo son lo suficientemente fuertes y profundos como para mantenerte parado y sostenido en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Es interesante ver cómo a través de la historia, cuando las cosas no han ido bien, cuando las cosas han ido bien, déjame hablarte de esa área primero. Cuando las cosas han ido bien, cuando hay seguridad, prosperidad para la iglesia como institución, la iglesia se ha estancado. Lo podemos ver en Europa y más reciente
vemos cómo va decreciendo, va disminuyendo la iglesia también en Estados Unidos. O sea, el fuego espiritual, la llama y la pasión de la iglesia, mientras que no se apaga, pero se ha ido reduciendo. La iglesia y sus actividades, sus ritos han continuado, pero las personas con poca o ninguna pasión espiritual o poder espiritual notable en sus vidas. Es como el Señor lo dijo a través del profeta Isaías en el capítulo 29, verso 13. El Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, hay una rutina, hay una actividad, hay ministerio, hay actividad social, pero el corazón no está siendo transformado ni impactado, ni ese impacto se está viendo en la vida de la gente. Eso es lo que estaba diciendo el profeta Isaías en ese momento. Por otra parte, también lo vemos históricamente, la iglesia en persecución, la iglesia perseguida, la iglesia que cae en desgracia con los gobiernos y la cultura dominante de su época. Cuando la iglesia como institución sufre, la iglesia de Cristo florece y crece. Es algo interesante. El sufrimiento y la persecución tienen una forma de separar a los espectadores de los verdaderos participantes. Donde quiera que tú miras a través de la historia, desde el libro de los Hechos hasta lugares en nuestro mundo moderno de hoy, donde los creyentes sufren por su fe, el reino de Dios se expande. Cuando la iglesia se pone cómoda y complaciente, como ha ocurrido y como les hablaba hace un momento, en este país la iglesia empieza a decaer y en descenso. Si nos fijamos en el estado de la iglesia en Estados Unidos, hoy día yo diría es como un ejército no preparado y fuera de forma. Es como un ejército fuera de forma, no apto para la batalla en que se encuentra o que se encuentra frente a nosotros. Y mientras que Timoteo, cuando le habla a Pablo, Pablo le habla a Timoteo en el 2 capítulo, le dice: Timoteo, soporta el sufrimiento conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Mira lo que dice aquí. Porque de ser así no podría agradar al oficial que le reclutó. En otras palabras, ningún soldado bien entrenado para la batalla va a comprometer su preparación como soldado para la batalla espiritual, preocupándose por los placeres que le puede ofrecer la vida. En otras palabras, marcha al ritmo y al tono de las órdenes del oficial de reclutamiento. Tu oficial de reclutamiento, el que te enlistó para el ejército, es Cristo Jesús. Si tú eres un seguidor de Cristo, Él es tu oficial. Y como tu pastor, yo te aconsejo y al mismo tiempo te advierto de la misma manera en que Pablo le advirtió a Timoteo: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Mi deseo hoy como pastor es retarte como iglesia a una espiritualidad más profunda, a una renovación con un compromiso más profundo con Cristo Jesús. Yo quiero que ahora miremos lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versos 3 al 13. Versos 3 al 13. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos, en otras palabras sus seguidores, se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo eso. ¿Qué señal marcará tu regreso y qué señal marcará el fin del mundo? No dejen que nadie los engañe. Acuérdate, él le está hablando a los discípulos con los cuales él había estado 3 años y medio. Y les dice: porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Piensa hoy a través de lo que estamos viviendo. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra, un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso
es solo el comienzo de los dolores de parto, luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y yo espero que algunas de esas palabras hayan resaltado lo que ocurre, porque en esos versos del 9 al 13, o sea, nos da unas guías y nos deja saber cuál es la condición que va a pasar y atravesar la iglesia y los momentos de dificultad, pero nos enseña cómo sostenernos. Y si tú eres alguien que cree en la Biblia, es obvio que van a llegar momentos realmente difíciles, no solo a nivel individual, sino a nivel mundial. Yo no soy un alarmista, pero sí entiendo que hay elementos proféticos en la Escritura que describen días como los que estamos viviendo hoy. Yo no sé cuándo son esos días, no sé qué tan cercano está el fin del mundo como algunos se aferran a creer. ¿Podría ser hoy? ¿Cómo podría ser en 1000 años? 1000 años es como un día y un día es como 1000 años para Dios. Ahora, en cierta medida, cuando yo miro el mundo a mi alrededor, es muy parecido a lo que estamos viendo y leyendo en Mateo capítulo 24. Jesús continúa diciendo muchas cosas en ese capítulo, pero estas son las características de la cultura que Él resalta en el momento de cuando Él va a regresar. Él dice, va a haber decepción y engaño religiosos. En otras palabras, evangelio falso, falsas esperanzas, falsos profetas, trayendo enseñanzas que te emocionan. Pero sabes que no todo lo que te eriza los cabellos ni te trae emoción viene de parte de Dios. También hay aumento en los desastres naturales, él dice. Guerras, hambrunas, enfermedades, y ahí podría entrar la pandemia que estamos viviendo. Pandemias pueden ser incluidas en ese punto. La persecución desenfrenada de los cristianos. De hecho, no podemos solo pensar en términos de Estados Unidos, pero este año pasado, en los últimos 12 meses, han muerto más cristianos a causa de la persecución a nivel mundial que en ningún otro momento en la historia. Los creyentes se vuelven unos contra otros, se traicionan y se odian. O sea, y estamos mirando eso en nuestro país. Yo miro cristianos cómo se hablan unos a otros. Cristianos de una raza, de un color, de una misma raza, de una misma etnia, por una mascarilla o por una opinión política. Los he visto cómo se impactan y se ofenden unos a otros. El pecado desenfrenado, llamando las cosas que son mal, llamándolas bien, y al mal lo llaman bien y al bien lo llaman mal. Por otro lado, he visto, él habla de corazones fríos y sin amor, y cuando yo miro a mi alrededor, el tú adorar en un templo físico, en una iglesia, o unirte a adorar en línea no te hace ni más inteligente, ni más espiritual, ni menos espiritual que el que viene al edificio. Pero sí he notado cómo muchas personas ni hacen uno ni lo otro, y cómo su amor, cuando hablo con ellos hacia Dios, noto que se ha enfriado. Mi oración por ti hoy que estás conectado aquí es que eso no ocurra, que no ocurra lo que Jesús está describiendo de la cultura y el día, en el momento en que Él ha de regresar. Aquí la clave de este pasaje para mí está en el verso 13, donde Él dice, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Traducciones anteriores a la que estaba leyendo hoy, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero muchas traducciones dicen el que persevere, el que permanezca firme, el que persevere hasta el fin. Pero yo quiero que lo entendamos con claridad, porque esto no es un abstracto, esto se traduce a nuestra práctica diaria. Y hay maneras de mantenerte firme, de perseverar, y significa entonces que no es fácil. Yo temo que cuando suba la temperatura
Y el ser parte de la iglesia ya no es agradable ni primordialmente agradable para la cultura que estamos viviendo. Yo me sospecho que demasiados cristianos se encontrarán con que tienen una fe anémica y encontrarán que está vacía su espiritualidad y que no hay suficiente profundidad ni madurez para perseverar, para estar firmes hasta el final. Esa es la advertencia que quiero compartir contigo. Y te voy a decir cómo perseverar en un momento, la parte práctica, pero antes de lanzarnos a las soluciones, tenemos que pensar en la realidad que estamos viviendo. Tenemos que ver el problema bien antes de lanzarnos a la solución. La iglesia necesita despertar de su sueño espiritual. Tenemos que dejar los cristianos de tratar nuestra relación con Jesucristo como si fuera una membresía al gimnasio, la cual compramos pero no utilizamos. Tenemos que dejar de tratar a Dios como el genio de la lámpara, que es a quien acudimos cuando estamos en necesidad. Cada día más, en cada área de tu vida, Él debe convertirse en el Señor de todo. El señorío de Dios sobre cada área de tu vida debe dominar nuestros pensamientos, nuestra actividad y nuestra reacción. Cuando tú haces del Señor Jesucristo el Señor de tu vida, no lo debemos hacer a media. De la misma manera en que una mujer no puede estar embarazada a medias, no hay un cristiano a medias. No se puede ser cristiano a medias. O estás o no estás embarazada. O eres cristiano y sigues dándole a Dios cada área y rindiendo cada área de tu vida, o realmente no somos cristianos. Si la única vez en que tú inclinas la cabeza para orar es cuando oramos la oración de bendición aquí en nuestra reunión, si ese es el total y la suma total de tu oración semanal, eso no va a ser suficiente para los tiempos que vienen. Si la única vez que tú lees la escritura es cuando la miras aquí en la pantalla, eso tampoco es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué sé que no es suficiente? Porque Jesús dijo que en los últimos días las personas serán engañadas y la única manera de tú saber la diferencia es leyendo e interactuando con tu Biblia. Es alimentando tu espíritu, tu alma con la palabra de Dios. Es conectando con Dios a través de la oración. Es conociendo a Dios personal e íntimamente cada día. Por eso Jesús dice en Mateo 24, en los últimos días, inclusive los electos, los elegidos, serán engañados. Es necesario conocer a Dios de manera profunda. No en un encuentro de segunda mano, lo que alguien te pueda decir a través de una reunión dominical, ni a través de los clips de las redes sociales que te clipsan los cabellos por 3 segundos, ni conectando a la iglesia cada 4 o 6 semanas y oyendo un sermón y aquí o allá de tu pastor o predicador favorito, porque te hace sentir bien y te motiva y te entusiasma. El quebrantado necesita ser consolado, claro que sí, y lo hacemos como iglesia, es el mandato de la iglesia. Pero no siempre estás quebrantado, el que está cómodo necesita ser retado y necesita ser desafiado. Y ese es mi objetivo hoy. Primero, traer consuelo al quebrantado, pero en segunda instancia, retar al cómodo y desafiarte hoy. Necesitamos más que los 7 pasos del éxito financiero. Necesitamos más de los 3 pasos para dejar un legado o las 10 maneras de vivir tu mejor vida ahora. Son importantes todas estas cosas, pero necesitas más que eso. Necesitas una palabra del Dios viviente. Necesitas un encuentro personal con Dios. Necesitas una experiencia transformadora con Dios. Una relación personal con Él que nos ayude a permanecer firmes en momentos como este y en contra de viento y marea. Mateo 24:13, pero el que se mantenga firme hasta el fin, no dice cuando lo conoció, sino hasta el fin será salvo. Tal vez tú te preguntes, ¿cómo yo puedo construir esa fe
que se doblegue ante lo que estamos viviendo. ¿Cómo yo puedo desarrollar esa fe y esa relación? Te voy a dar 4 formas simples pero efectivas, básicas pero fundamentales. La primera, interactúa con la palabra de Dios. Deja las excusas a un lado de que no la entiendes, de que no tienes acceso. Hoy tenemos más traducciones al castellano que en ningún otro momento, formas electrónicas, forma impresa. O sea, en la forma electrónica te metes a la internet y consigues todas las traducciones. Encontramos tiempo para lo que nos interesa. Entonces, el encontrar tiempo para leer la Biblia, interactuar con ella y recibir palabra que penetra hasta lo profundo de tu corazón. Tenemos que dejar a un lado las excusas. Tenemos más traducciones hoy que nunca. Estamos en tiempos demasiado inciertos como para no leer la palabra de Dios. Si tu perspectiva de mundo viene de la conversación con otras personas nada más y viene del noticiero, los periódicos y las redes sociales, eso no te permite estar firme. Por el contrario, eres como la marea que va y viene, como una barca en medio de una tempestad que toma decisiones y vive su vida de acuerdo a las emociones del día. Este no es tiempo, nunca es tiempo para vivir de tus emociones, ni dejar que permeen la dirección de tu vida. La sabiduría profunda está en la palabra de Dios. Segundo, desarrolla una vida de oración. Nuestra vida de oración crece como crece cualquier otra cosa, cultivándose, crece igual que como te pones en forma, o igual que como bajas de peso. Práctica, esfuerzo y disciplina. Pero te vas a dar cuenta en la medida en que tú comienzas a conversar con Dios, que hay un amor profundo en esa conversación, que hay vida, que hay transformación, que hay palabra que te enriquece y perspectiva y amor y gracia, que luego lo haces parte importante. Esto te digo hoy, estás demasiado ocupado como para no orar. El momento en el que estamos viviendo es demasiado incierto como para no orar. El punto 3 es vive en comunidad. Mantente conectado con otros creyentes, más en este tiempo que nunca. La pandemia no es una excusa para no mantenerte en comunidad. Hace unas semanas terminamos nuestro grupo, Nair y yo, y hemos vivido un tiempo complicado y un tiempo igual que cada uno de ustedes, con preocupaciones y con miedos, pero cada vez que yo me sentaba en ese grupo, en esa comunidad, orábamos juntos, nos reíamos juntos, pero más que nada había una intencionalidad de estudiar y de escudriñar la palabra de Dios, de aprender de la palabra y de aplicarlo a nuestras vidas, que en cada conversación con cada creyente, con cada persona que estaba en ese grupo, se fortalecía mi fe, porque sus experiencias de vida, porque su deseo de seguir a Cristo alentaba mi deseo de seguir a Cristo. Así que de una manera u otra vive en comunidad. Dios no nos creó para vivir aislados. No puede ser una excusa que no puedo manejar el Zoom o no puedo conectarme a Facebook. Más gente está en Facebook hoy día que en ningún otro momento. Comparte con otros creyentes y crece. El hierro afila el hierro. Cuando tú estás en comunidad con personas no creyentes simplemente y no estás en comunidad con otros cristianos, tu fe se debilita. El punto 4, eleva tu temperatura espiritual. Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará. No dejes que eso ocurra en un momento como este, en el que más necesitas a Dios por dirección, por sabiduría, por claridad de pensamiento, por guía espiritual, por guía en cada una de las decisiones que estás tomando. Es un momento sin precedente, donde mucha gente actúa como si supieran lo que están diciéndote y te lo dicen con una confianza increíble para luego la próxima semana verlos errar y verlos tener otra opinión totalmente 180 grados distinta. Así que te digo y te aliento y te animo y te advierto, eleva tu temperatura espiritual. Lo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Ahora, lo más importante para mantenerte en esa relación con Dios y no enfriarte es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento.
Ahora, erróneamente, muchas personas han creído que el arrepentimiento es la oración que hacemos cuando entregamos nuestra vida a Jesús y eso es todo. Pero el arrepentimiento no es solo una oración, el arrepentimiento es un estilo de vida. Comienza cuando tú le das tu vida a Cristo, pero continúa a través de toda tu vida. De hecho, Martín Lutero, cuando clavó las 95 tesis en la iglesia en Wittenberg, en Alemania, dijo lo siguiente: nuestro Señor y Maestro Jesucristo quiere que toda la vida de los creyentes sea una de arrepentimiento. El arrepentimiento es el ingrediente necesario para vivir una vida espiritualmente ardiente cada día. Nunca se detiene. Cuanto más cercanos estamos en nuestra relación con Dios, más nos arrepentimos. El problema que existe es que cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, pensamos en un arrepentimiento religioso y no en el arrepentimiento bíblico que revitaliza y que da nuevas fuerzas y que da vida. El propósito del arrepentimiento religioso, escúchame bien, es básicamente mantener a Dios feliz para que continúe bendiciéndote y respondiendo a tus oraciones. El arrepentimiento religioso significa que es egoísta y es amargo. Usted ve que la gente que siempre está hablando del arrepentimiento desde una perspectiva puramente religiosa viven vidas amargadas y quieren que todos los demás vivan vidas amargadas y para ellos nadie se arrepiente lo suficiente. Una vida de arrepentimiento religioso significaría que vas a vivir para siempre en una lucha y un sentido de culpa continuo. Escucha eso bien, porque si ese es el tipo de arrepentimiento que tú estás experimentando, es tiempo de vivir el arrepentimiento vivo del Evangelio. El arrepentimiento del Evangelio es todo lo contrario. El arrepentimiento del Evangelio, el propósito del arrepentimiento es aprovechar al máximo el gozo de nuestra relación con Cristo. Lo digo otra vez. El propósito del arrepentimiento es aprovechar al máximo el gozo de nuestra relación con Cristo. Nuestra unión con Cristo lo que hace es debilitar los impulsos para hacer lo que está fuera del corazón de Dios o lo que es contrario al corazón de Dios. En el arrepentimiento es donde encontramos vida. En el arrepentimiento es donde encontramos vida, poder y libertad. El arrepentimiento del Evangelio, el verdadero arrepentimiento bíblico del Evangelio, de la buena noticia, es lo que oró Juan el Bautista en Juan 3:30. A él le toca crecer y a mí me toca menguar. A él, refiriéndose a Dios, le toca crecer y a mí me toca menguar. Menos de mí y más de Dios. Y cuanto más eso sucede, más vida, más poder espiritual hay en ti y en mí como creyente. El arrepentimiento religioso mata. Escucha esto bien. El arrepentimiento religioso mata. Trae sentido de culpa, trae a la luz todo el tiempo tus faltas, tus pecados y ese sentido de culpabilidad continuo. Ese no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento centrado en el Evangelio es uno que da vida. El arrepentimiento, de hecho, fue mensaje central, básico en Jesús. No puedes estudiar las palabras de Jesús en su ministerio y no lidiar con el tema del arrepentimiento. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. En el capítulo 12, verso 41, dice: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar a la predicación de Jonás. Y aquí tienen a ustedes a uno más grande que Jonás, refiriéndose a Jesús. Lucas capítulo 13:3 dice: les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que no se arrepientan. No puedes conocer a Cristo sin arrepentimiento, ni puedes convertirte en un creyente espiritualmente maduro sin tener una relación más profunda con Cristo sin una vida de arrepentimiento bíblico continuo. El gran predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente acerca del arrepentimiento:
El arrepentimiento es una confesión del pecado, un duelo de lo que lo hemos cometido, una resolución para abandonarlo. Es de hecho un cambio de mentalidad muy profundo y práctico que hace que el hombre ame lo que una vez odió y que odie lo que una vez amó. Y J.I. Packer, un gran predicador, gran teólogo también, dice lo siguiente: el arrepentimiento significa alejarte, tanto como eres capaz de tu pecado, para dar de ti mismo tanto como eres capaz a todo lo que conoces de tu Dios. Y a medida que nuestro conocimiento crece en estos 3 puntos, nuestra práctica de arrepentimiento se amplía. Nuestra práctica de arrepentimiento debe ampliarse. Alejarte tanto como puedas de tu pecado, dar de ti mismo tanto como puedas a tu Dios y conocer a tu Dios tanto como tú puedas. Y en la medida en que haces estas 3 cosas, el arrepentimiento se amplía en nuestras vidas. Cuando yo pienso en la condición de hoy día de la iglesia en general, se alinea tanto con la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis, la que Jesús nos advierte y nos dice: conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice: soy rico. En otras palabras, se involucraron tanto con el quehacer y los quehaceres de la vida diaria y la cultura y el momento en el que estamos viviendo. Dice: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Eran indiferentes, estaban absortos en sí mismos, distraídos y cegados de su condición espiritual. El ambiente, el momento y la cultura los había absorbido y los había distraído. Pero mira cuán misericordioso es Dios, y este es el llamado de Dios: crear conciencia de tu condición, traer arrepentimiento bíblico, del evangelio, un arrepentimiento del evangelio. Porque Él, mira lo que quiere decirte, y este es el consejo para ti hoy. Mira lo que dice el verso 19: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Cada padre que ama a sus hijos lo hacemos de forma continua. Reprendemos y disciplinamos y nos duele. ¿Pero por qué reprendemos y disciplinamos? Porque amamos. Y queremos traer estructura y orden y disciplina en la vida de nuestros hijos para que cumplan sus sueños y el propósito de Dios en su vida. Esos somos nosotros, los padres terrenales. Pero ¿cuánto más Dios? Él dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. En el verso 19. Sé fervoroso y arrepiéntete. Sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. En otras palabras, Él está cerca. Él no está lejos de ti por tu pecado. Él no está lejos de ti por tu frialdad. Él no está lejos de ti por tu indiferencia. Él no está lejos de ti por tu falta de interés en Él y por tu falta de fe en Él. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, y estoy tan cerca que dice: si tú oyes mi voz hoy, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Recuerda, esto no es un llamado de salvación. Esto es un llamado a los cristianos que se han enfriado en su fe y que no están firmes. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. ¿Qué significa? Que Él te está llamando porque quiere sentarse a la mesa contigo. Entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y Él conmigo. North Place. Iglesia North Place. Esta es una invitación al arrepentimiento. Una invitación a una cercanía con Dios. Una invitación a que tu fe vuelva a ser lo que fue. Ardiente y con pasión y amor por Él, y no dejar que te intimide, que te amedrente, que te distraiga o que te confunda nada de lo que estás viendo o viviendo. Hoy yo quiero concluir con un tiempo de oración y vamos a cantar un canto juntos en un momento. Pero quiero también invitarte a un tiempo corporativo de ayuno y de oración. Un tiempo donde esta próxima semana voy a estar ayunando y nuestro equipo va a estar ayunando, y te invito a ti a que ayunemos también y a que oremos.
Y no sé si en vivo o cómo lo vamos a hacer todavía, pero voy a estar llegando todos los días con un mensaje bíblico de arrepentimiento. No un mensaje que te da por la cabeza y trae miedo y trae culpa, no. Es un arrepentimiento que sopla vida, porque es un arrepentimiento del Evangelio, es un arrepentimiento, o sea, de lo que el Evangelio nos enseña, ¿no? Desarrollando una fe que perdure y que nos permite estar firmes hasta el fin. Y yo quiero invitarte a la oración. Y sí, vamos a orar por la nación, pero yo quiero que tú hagas una oración continua y diaria de arrepentimiento personal, porque no va a haber avivamiento nacional, no va a haber avivamiento corporativo hasta que no haya un avivamiento personal. Y comienza contigo y comienza conmigo. El peligro de ayunar y de orar por el país es que se convierte en una trampa fácil para pasar por alto nuestra propia necesidad de arrepentimiento. Es fácil orar por los pecados de la nación, pero vamos a orar por tu pecado, por mi pecado. Oremos por nosotros. Es fácil culpar y señalar al otro con el dedo, pero cuando hago eso olvido mi propia necesidad. No hay nadie en el mundo que necesite más arrepentimiento que tú. No hay nadie más en el mundo que necesite más arrepentimiento que yo. No hay nadie en nuestra vida que necesite más arrepentimiento que tú. Yo, oh Señor, delante de Él ven y entrega tu vida, abre tu corazón y mantente firme hasta que Él regrese. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Si deseas recibir oración, envíanos un texto. Envíanos un texto con la palabra creo al 31996, lo puedes ver en pantalla también, 31996, al texto, la palabra creo. Lo puedes hacer a través del chat si nos estás viendo también. Pero no dejes de conectarte, no dejes de orar, no dejes de vivir en comunidad. No permitas que este tiempo te distraiga. Y yo espero que eso haya creado conciencia hoy a nivel personal, pero también a nivel de familia. Discútelo, dialógalo como familia y tomemos, iglesia, los pasos que debemos tomar. Porque Él está a la puerta y llama. Él está tocando la puerta de tu corazón hoy. Y si tú te arrepientes, Él entrará y cenará contigo, se sentará a la mesa y Él quiere y llama a una relación más íntima y personal con Él. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Él torne su rostro hacia ti. Que Él sea compasivo contigo y te dé de su paz.